Un saludo muy cordial, ¿no? A todas las personas que nos ven, a los amantes de la electrónica automotriz, ¿no? Mi nombre es Andrés Reinaldo Ramos Calizaya y nosotros somos el AUXE Autotrónica, ¿no? En esta ocasión, ¿no? Pues estamos queriendo presentar un video de una pequeña charla del osciloscopio, ¿no? Cuando nosotros queremos hacer una buena diagnosis respecto a los oscilogramas, a las señales, pues, que nos bota tanto el cerebro como los diferentes transductores que tenemos en el vehículo, pues es necesario el manejo de este instrumento. No es una herramienta, es un instrumento, ¿ya? Entonces, pues, antes de caminar, uno siempre aprende a gatear, ¿no? Y es muy necesario ver, ¿no? A este osciloscopio, este instrumento, desde la parte analógica a cómo ha ido evolucionando. Y eso es lo que vamos a hablar hoy. ¿Para qué? Para que se den cuenta, ¿no? Que se den cuenta cuál ha sido la variación, ¿no? de este instrumento tan útil, ¿no? Entonces, vamos a compartir pantalla. Vamos a compartir pantalla. Ahí está. Pues, no, esta presentación pues ya tiene un tiempazo, ¿no? Tiempazo en mi computadora, pues he querido compartirlas con ustedes, ¿no? Bueno, esta es de una materia que se dictaba en la Universidad Mayor de San Andrés, que se llamaba Instrumentos y Medidas, ¿no? El osciloscopio. Oh, este era cuando yo era auxiliar de docencia, ¿no? Ahí está mi nombre, aclarando, como ya les había dicho, tiene un poco de tiempo esta presentación. No obstante, de igual manera tenemos que aprenderla, ¿no? ¿Qué es el osciloscopio? Es básicamente, ahí nos dice, ¿no? Que es un dispositivo donde vamos a visualizar, ¿no? Señales, ¿no? Vamos a graficar señales, ¿no? Donde el voltaje, la tensión, se va a representar en el eje y el tiempo, ¿no? De la manera horizontal, ¿no? Se va a representar con el eje X, en un eje cartesiano, ¿no? Lo vamos a ver como un eje cartesiano. No, y aquí podemos ver denominaciones, ¿no? ¿Qué podemos hacer con un osciloscopio? ¿Qué es lo que vamos a medir, ¿no? O medir o lograr obtener de este instrumento. Pues primero vamos a determinar directamente el periodo y el voltaje de una señal, ¿no? El voltaje de una señal, la frecuencia de una señal, ¿no? Y esto ya conlleva fórmulas, ¿no? La frecuencia es igual a la inversa del periodo, ¿no? Y eso lo vamos a ver, ¿qué es periodo, ¿no? Determina qué parte de la señal es continua, DC, y cuál es AC, es decir, alterna. Recordarles también que la terminología DC es para voltajes continuos y la determinación de AC es para voltajes alternos, es decir, oscilantes, ¿no? Medir la fase de dos señales, ¿no? Y esto ya más que todo para la comparación de inyectores, ¿no? Eso vamos a poder ver, o las señales de IGT, IGF que tenemos, ¿no? Nuestro, en nuestra eco, ¿no? ¿Qué tipos de osciloscopio existen, no? Pues antes, ¿no? Siempre ha existido lo analógico, que este trabajaba, ¿no? Nos dice ahí con variables continuas. ¿A qué se refiere con estas variables continuas, no? Que este podía trabajar, por así decirlo, para que nosotros nos entendamos mejor, pues podía trabajar con decimales, ¿no? Es decir, 1.15, 1.345 como dato, 2.38, ¿no? Más o menos así. O en nuestra edad, pueden preguntarse cuántos años tienen, pues yo tengo, puedo decir, ¿no? 29.7 meses, ¿no? 29 años con 7 meses, puedo decir, ¿no? Esas son variables continuas, es decir, que tomo en cuenta no solo el número entero, sino aproximaciones, en este caso de los meses, e inclusive puedo tomar los días más, ¿no? A eso nos referimos con variables continuas. Aquí vemos un pequeño, ¿no? Diagrama, no diagrama, perdón, un diagrama, claro, es un diagrama de bloques, donde vamos a poder ver, ¿no?
el osciloscopio analógico, ¿no? Se divide pues en una sección vertical, horizontal, una sección de disparo que es más conocida como trigger en el osciloscopio, y nuestro cátodo, que en este caso en nuestro TRS, que eran, pues no eran tan, eran enormes nomás, ¿no? Eran pesaditos también los osciloscopios analógicos para, bueno, tal vez algunos de ustedes, colegas, lo tienen, ¿no? En su casa o lo está usando, ¿no? En realidad. Entonces, ahí podemos ver, ¿no? Tal vez un poco más de interés respecto a nuestro osciloscopio, ¿no? Tenemos nuestro osciloscopio digital, pues ya está ido creciendo, un poco más pequeño, del tamaño de una radio ya. Pues este osciloscopio, miren, nos dice, trabaja con variables discretas. Otra vez tomando el ejemplo de la edad, ¿no? Ya otra vez, ¿no? Este ya lo va a tomar como directamente el número, digamos en mi caso, 29, 30, ¿no? Y directamente eso. Es decir, un valor que va a discriminarlo, el osciloscopio digital discrimina. Si es que el valor vale 1.2 voltios, pues este osciloscopio digital lo que hace es mesurar, le dicen mesurar el valor, que es decir, que tiene como una condición que dice, si es 1.2 voltios, vos me vas a mostrar 1 voltio. Si vos marcas o lees 1.7, tú me tienes que mostrar 2 voltios. A eso se refiere con variables discretas, es decir, este no toma esos pequeños decimales, simplemente toma los números enteros, ¿no? A eso nos referimos. Ahí vemos, ¿no? Con la diferencia de diagrama de bloques respecto al osciloscopio analógico con el digital, pues este ya lleva un conversor, ¿no? Un conversor de análogo a digital, ¿no? Es decir, hace una conversión de toda nuestra señal para darnos valores más discretos o exactos, no más enteros, por así decirlo, ¿no? Donde la proporción de la pantalla también es un poco más pequeña, ¿no? Bueno, ya, el osciloscopio, ¿no? Aquí vamos a ver próximamente la descripción de los subsistemas del osciloscopio y los controles generales del osciloscopio. Bueno, no nos vamos a dar mucha énfasis porque esta es una charla, no vamos a tardar mucho. Ya, y aquí podemos ver el diagrama del subsistema del osciloscopio. Lo que más nos interesa en este caso no es ver, ¿no? Internamente cómo separar. Esto ya es más para separar, ¿no? Para analizar si es que llegara a dañarse nuestro osciloscopio. Lo que vamos a hacer, vamos a adelantar las diapositivas para ver, ¿no? El funcionamiento, ¿no? Cada botón para qué sirve, ¿no? Este ya podemos ver aquí las deflexiones, las partes del osciloscopio analógico, en este caso, ¿no? Y cómo transcurre, y cómo convierte, y cómo viaja nuestra señal, ¿no? Si nosotros nos percatamos, hablando un poco de este diagrama, y esto más adelante lo voy a explicar, aquí tenemos nuestra sonda, ¿no? Una sonda, la cual, ¿no? Trabaja cuando nosotros seleccionamos la opción de nuestro osciloscopio, bueno, ya un poco hablándoles, ¿no? A la atención alterna, pues esta sonda, junto con un capacitor interno, ¿no? Del osciloscopio, trabaja como un filtro pasabajos. Es por eso que nosotros podemos ver fuente de la señal para mostrar o medir, ¿no? En esta parte podemos ver una señal más o menos, ¿no? Del tamaño original y vemos cómo es que esta señal se disminuye, ¿no? Empieza a achicarse. Posteriormente a eso, ¿no? Empieza a ampliar el periodo. Y después de eso, ¿no? Tiene un subsistema de deflexión, que es un sistema de amplificación, donde agranda esta señal, ¿no? Y igual posterior a eso, ¿no? En la parte horizontal, pues tiene una línea de retardo, un diente de cierre, donde más adelante vamos a ver cómo estas dos señales se unen para nosotros poder ver esta gráfica, ¿no? Ya. Ahí vemos, ¿no? Tubos de rayos catódicos, deflexiones verticales, deflexiones horizontales, es lo que más o menos tiene internamente nuestro osciloscopio. Ya esto es un poco más de explicación acerca del TRC, cómo es que impacta la señal, ¿no? La señal del TRC es como nuestros televisores, impacta la señal en la rejilla de fósforo, ¿no? De fósforo. Bueno, en estos osciloscopios analógicos, ¿qué pasaba? Si nosotros le poníamos en alta, por así decirlo, ¿no? Como un enfoque o intensidad alta, podríamos llegar a quemar esta pantalla de TRC, de esta pantalla de fósforo y dejar una marca, ¿no? En nuestro osciloscopio, que era muy común, ¿no? En estos equipos.
Lo que les hablaba, vamos a pararnos un poco acá, ¿no? Del subsistema de deflexión vertical. El osciloscopio internamente, y eso es tal vez lo que ven en los que usan Hantec, por ejemplo, los que usan Hantec, y lo que ven ¿qué se llama? En el software, en la aplicación de nuestros computadores, ven, ¿no? Una opción que dice AC, otra DC y otra GND, ¿no? Y esto es lo que tenemos, ¿no? Vamos a enfocarnos solo en la primera parte, no nos vamos a enfocar tanto en la final, ¿no? Aquí podemos ver señal AC, ¿no? Miren, y aquí nosotros notamos un selector de acoplamiento de entrada, o sea, vemos un capacitor, ya que tal vez también tienen alrededor de 325 picofaradios, ¿no? Pero ahí tenemos que darnos cuenta algo, ¿no? Tenemos que hacer énfasis acá. Si nosotros estamos midiendo una señal alterna en nuestro vehículo y damos la selección de corriente alterna, la del osciloscopio en AC, este se va a acoplar a un capacitor, el cual va a funcionar o va a actuar como un filtro pasabajos. ¿Ya? Un filtro pasabajos. ¿Qué quiere decir? Que si la frecuencia que nosotros estamos queriendo leer, en este caso, los tipos de señales CAN, de CAN bus, ¿no? Vamos a querernos ver, pues vamos a verlas erróneamente. Vamos a verlas erróneamente. ¿Por qué? Porque este capacitor, al actuar con filtro pasa abajo, pues solamente va a dejar pasar las frecuencias bajas. ¿Ya? Las frecuencias bajas. Y no así las frecuencias altas. Cuando este llegue a una frecuencia alta, y es por eso que nosotros preguntamos, ¿no? Y compramos nuestro osciloscopio, compramos, bueno, en el área automotriz el 1008C, el 1008B, ¿no? Que son de 5.5 MHz, o en este caso el Hantec 6074BE o BC, que son de 60 MHz, pues no, nosotros vamos a ver este acoplamiento y vamos a poder ver que nuestra señal va a cambiar. Es decir, que si nosotros le damos, ¿no? O vamos a medir una alta frecuencia, en esta parte de la selección AC, perdón, AC, cuando nosotros seleccionemos en nuestra interfaz AC, pues vamos a ver cómo reduce el voltaje. O sea, el voltaje, estábamos viendo la señal así, y luego ahora vamos para poder apreciarla mejor, porque vamos a ver solamente como podemos decir, como una línea pintada en toda nuestra pantalla. No vamos a poder ver, apreciar la señal bien. Entonces vamos a tratar de moverle el time division, que más adelante vamos a ver time division, ¿ya? En donde esta, ¿no? Va a empezar a reducir la tensión. Inclusive si es que la frecuencia es muy alta, pues no la vamos a apreciar, vamos a ver simplemente una línea como si estuviera en GND, o sea, es decir, nuestro nivel de diferencia, ¿no? Y vamos a preguntarnos qué ha pasado, mi osciloscopio está mal y demás, ¿no? Y si nosotros vamos a cambiar la señal a DC, pues vamos a poder apreciar la señal correctamente, ¿no? Esto quería no dar una pausa porque es algo muy importante para el uso y manejo de nuestro osciloscopio, ¿no? Y esto ya es más diagramas, como les decía, el modo XY. El modo XY pues nos sirve para gráficas de Lisa Jules, ¿no? La relación de frecuencias. La relación de frecuencias, eso lo vamos a ver. Si es que, bueno, no quisiera hacer este curso muy largo, quisiera hablarles paulatinamente solamente de un punto acerca del manejo y posterior a eso mandar otro curso, ¿no? Evidentemente, para que ustedes puedan también aprender a cómo medir las señales. Hoy solamente vamos a ver osciloscopio. Nada de mediciones con el osciloscopio, no. Solamente para qué sirve cada botón, cada sistema que nos brinda, ¿no? Nuestra interfaz de osciloscopio, nuestra aplicación, ¿no? Ya, y aquí vamos a ver una generación de una gráfica de pantalla. Miren, ¿no? Así es como funciona, ¿no? En la sección vertical vemos la señal y en la sección horizontal vemos un diente de sierra donde punto a punto se van chocando y hacen y permiten, ¿no? Que se desplace la señal. Nos permiten ver, ¿no? Esta señal alterna, esta señal triangular, cuadrada, ¿no? Dependiendo a lo que nosotros queramos medir o ver. No, aquí ya más explicándonos la onda de vacío. No obstante, esta diapositiva pues va a estar a disposición para ustedes. Ya.
controles generales. Aquí, esta es la parte más importante. Esta es donde quería llegar, ¿no? Esto es lo que tenemos nos interés. Controles generales del osciloscopio. Porque, ¿qué pasa? Nosotros compramos, decimos, ya muy bien, vamos a comprar nuestro osciloscopio, lo compramos y queremos ver señales. Y después decimos, escucha, ¿para qué es esto? Si tratamos de verlo, y ahí esto mide el ancho, esto mide aquí el alto, ya, y así, ¿no? Entonces, nos falta un poco más de conceptualizaciones. ¿No? Esto ya más que todo, como yo les decía, primero a gatear, luego caminar y posteriormente a correr. No, estos son un diagrama, ¿no? Un diagrama pictórico acerca de un osciloscopio analógico, ¿no? Y de este analógico ya vamos a entender posteriores, ¿no? Tenemos nuestro botón de power, de aquí nos da indicaciones, nos dice los rojos, los colores rojos pues son selecciones verticales, el color verde pues son selecciones horizontales, o sea la manipulación horizontal, el amarillo que no parece tan amarillo, ¿no? En la gráfica, pues más o menos es de disparo, es decir, más adelante lo vamos a entender, ahí lo dejaremos, no los confundiré más. Y el lila es para control de visualización y los celestes son conectores, ¿no? Muy bien, sigamos. No, aquí tenemos el panel frontal del osciloscopio. El botón de encendido, los conectores BNCs donde van conectadas nuestras ondas del osciloscopio, la selección de canales, canal 1, canal 2, canal 3, canal 4 en el caso del Hantek, hasta canal 8, ¿no? El Volt Division, así lo conocen, Volt Division, que es el mando de variable del voltaje, ¿no? Es decir, a cada cuadradito de la rejilla verticalmente, le designa un valor, ¿no? Un valor. Tenemos el conmutador de entrada para el canal, ya habíamos hablado de eso, pues ahí podemos ver si lo vamos a leer en DC, en AC y en GND. Nosotros a veces pensamos, ¿no? Y decimos, ah, no, como la señal se alterna en AC siempre tiene que estar. No, puede medirse en DC. Ya les había dicho que cuando nosotros seleccionamos AC, pues tiene un capacitor de acoplamiento más la resistencia de nuestra sonda, que es lo que todo cable, tenemos que tener en cuenta que todo cable tiene su resistencia, pues va a actuar como un filtro pasabajos y nos va a permitir ver la señal como tal. Y bueno, esto ya no tienen mucho los interfaces de osciloscopio, ni los osciloscopios digitales, pocos son los que tienen la intensidad y el focus, que son más de los osciloscopios analógicos, ¿no? Y el alt, el disparo automático, ¿no? Una vez nosotros vemos, y vamos a ver, ¿no? El edge, el trigger, el auto, el norm, ¿no ve? Punta de señal de compensación, ¿no? A dicen, esta es la punta de señal de compensación que muchos lo dicen calibrar, ¿no? Y bueno, esta señal pues está en nuestro Hantek, también está con una señal cuadradita, no sé si, bueno, no se va a poder apreciar, ¿no? Siempre está en la parte de los canales, en estos casos de interfaces, o está debajo de la pantalla en el caso de los osciloscopios analógicos y digitales, ¿no? En donde vamos a ver una gráfica o simplemente una F que dice 1K Hz y BPP, o sea, una B chica o una B ventilabial que dice PP, ¿no? Igual a 2 voltios. Esto se refiere a 2 voltios pico a pico, ¿no? Y esta es la señal de referencia que cuando nosotros compramos nuestro osciloscopio, pues tenemos que ver ahí, tenemos que conectar nuestras ondas ahí para verificar que haya una lectura eficaz, ¿no? Y podamos ver también esa lectura de nuestro osciloscopio, ¿no? Le decían calibrar antes, ¿por qué? Porque teníamos que manipular en el osciloscopio analógico para poder obtener esa señal, ¿no? Teníamos que jugarnos con el Volt Division, con el Time Division, y bueno, ¿no? Hay otros botoncitos más. Bueno, aquí ya dando referencia a la intensidad, ¿no? Aquí podemos ver la intensidad. Aquí vamos a ver, ¿no? La señal, miren cómo llega, ¿no? Y podemos ver insuficiente, nos dice, ¿no? Entonces nosotros moviendo esa manilla, ese potenciómetro, perdón, podemos ver, ¿no? Y tener la señal correcta, ¿no? No podemos tener, bueno, en el caso de los analógicos, ni excesiva ni baja, ¿no? Porque excesiva podría llegar a quemar la pantalla de fósforo, ¿no? Y en baja, pues no apreciaremos bien la señal y tendríamos que hacerlo de una manera óptima, ¿no?
Desenfocado, pues esto tenía focus donde podíamos ver la señal un poco más gruesa, como un resaltador grueso, ¿no? Y cuando ya nosotros encontrábamos la perilla del focus, lo manipulábamos, podíamos llegar a tomar nuestra óptima señal, ¿no? Donde podía ser como un marcador o como un bolígrafo, ¿no? Y demás. Tenían también una opción en los osciloscopios analógicos. En los digitales, la verdad, no tiene, que es el trace rotation. Trace rotation. La rotación de trazo. Entonces, esta rotación de trazo a veces, por X o Y razón, cuando nosotros encendíamos el osciloscopio analógico, pues nos aparecía la señal así, una línea así. Y pues no era efectiva, no podíamos ver la señal en diagonal, ¿no? Y lo que nos correspondía era pues arreglar este tipo de señal, ¿no? Ajustarla. Pues aquí tenemos ya nuestro ball division, ¿no? Entonces, esta perilla, ¿no? Esta flechita, ¿no? Esta línea en blanco, nos designaba, ¿no? El voltaje que valía cada cuadradito, ¿no? El voltaje de cada cuadradito. No, nos designaba eso, ¿no? Si nosotros no lo marcábamos, en este caso, por ejemplo, miren, lo marca en el 0.2 voltios en la posición óptima, nos dice que cada cuadradito verticalmente, aquí 0.2, tal vez lo podemos rayar con acá, desde acá hasta acá valía 0,2 voltios, ¿no? Y cada cuadradito ahí teníamos, ¿no? 0,2 más 0,2, o podríamos hacer 1, 2, 3, 4, 8, ¿no? 0.2 por 8. Ese era el voltaje máximo que podía llegar a nuestra pantalla, ¿no? Después podíamos ver la señal, ¿no? Digamos, en este caso, acá, vamos a graficar una señal ahí, ¿no? Y si, digamos, nosotros le hemos marcado en 1, entonces podríamos ver que cada cuadradito vale un voltio. En este caso, nuestra señal valdría 1 voltio pico y 2 voltios pico a pico. ¿A qué se refiere? De cresta, su punto máximo, a cresta, su punto mínimo. A eso les refieren 2 voltios pico pico, ¿no? Es por eso que nosotros vemos en nuestro osciloscopio P, ¿no? Voltaje pico a pico. En este caso sería el 2, ¿no? Y en voltaje pico, en este caso voltaje pico sería a 1, ¿no? A 1. Si estuviera seleccionado en el 2, y la señal se mantendría así, imaginemos que la señal se mantiene así, pues ya tenemos que hacer este análisis, ¿no? Cada cuadradito vale 2. ¿Cuánto valdría el voltaje pico? No, eso se los dejo como tarea. En realidad no, no está tan difícil. Sería 2 voltios pico y 4 voltios pico a pico. Entonces tenemos que ver esa situación, ¿no? Toda esa situación. En este caso de nuestro ball division, un sistema vertical de mando de variable. Ahora, en este caso, por ejemplo, los osciloscopios analógicos, pues tenían una subperilla donde podías jalarlo y sacar como su segunda opción, por así decirlo. O en otros casos, simplemente moviendo la perilla superior, ¿no? En este caso, la flecha de arriba, ¿no? Donde también nos ayudaba a ver, ¿no? Esta señal. Si es que, digamos, la señal extralimitaba dando el tope, en este caso nuestro tope es 20 voltios, ¿no? 20 voltios, ¿no? Entonces, en este caso 20 voltios podíamos poner y digamos que el voltaje era 50, entonces pues teníamos que con la perilla reducir este voltaje, se podía reducir o podíamos amplificar, no era como un multiplicador, ¿no? En este caso ese subsistema. Aquí tenemos, ¿no? Cuando nosotros seleccionamos el GND, pues le damos un nivel de referencia a nuestra pantalla, ¿no? En el caso, por ejemplo, convencional, en el caso, por ejemplo, del osciloscopio Hantek, pues tiene ya un montón de rejillas donde podemos ver el voltaje.
Pero en el caso de un osciloscopio analógico y en el de digital, pues tenía siempre 8 puntos, 8 cuadraditos, así lo vamos a llamar, 8 cuadrados en vertical y 10 en horizontal, ¿no? Entonces, donde nosotros cuando nos dábamos la opción de GND, aquí está GD, ¿no? Pero en realidad es GND, nuestro osciloscopio, nuestra interfaz, le damos un nivel de referencia desde donde vamos a poder apreciar la señal o cómo tenemos que luego para medir esta señal, ¿no? Para medir la señal, para tener un nivel de referencia y contar hacia arriba cuánto vale, porque, ¿no? Aclarando también, no siempre las señales van a ser simétricas, ¿ya? No siempre las señales van a ser simétricas. En este caso, digamos, podemos poner nuestro nivel de referencia acá, ¿no? Digamos que está, y nuestra señal, vamos a poner de otro color verde, ¿no? Puede ser de esta manera, ¿no? Ahí, ¿no? Nuestra señal puede ser de esta manera. Es decir, que tiene un ciclo de positivo más alto que un ciclo negativo bajo, ¿no? Entonces eso tenemos que tomar en cuenta. Por eso es muy, muy importante tener o tomar en cuenta nuestro nivel de referencia, ¿ya? Nuestro nivel de referencia. En este caso, por ejemplo, ya me he pasado de diapositiva. En AC, como podemos ver, cuando nosotros seleccionamos AC, podemos ver la señal, ¿no? Partida de un nivel de referencia inicial para tensiones alternas, ¿no? Y decir, para medir voltaje pico superior y voltaje pico inferior, ¿no? Y cuando nosotros seleccionamos el DC, pues vemos un desplazamiento respecto al nivel de referencia, ¿no? Miren, ahí vemos nuestras flechitas, un desplazamiento a nivel de referencia. Es decir, que pues solamente va a medir el voltaje DC, pero vamos a poder ver la señal completa en alterno. Donde nos engañaría quizás es en el, cuando usamos voltajes offset, ¿no? Offset es lo que hablaba yo en un momento. Es decir, que nosotros manipulemos de tal manera, ¿no? Inclusive cuando nosotros veamos el vehículo, no vamos a ver en el caso de la señal de los inyectores de la bobina, de la chispa, ¿no? Una alteración, ¿no? Más alta de voltaje, ¿no? De voltaje y una pequeña baja, ¿no? Una pequeña señal baja de ciclo negativo, ¿no? En el caso de los inyectores, ¿no? Entonces tenemos que tomar en cuenta eso. Bueno, tenemos la opción de inversión, que en los osciloscopios de interfaz no existe, pero en los osciloscopios digitales y analógicos pues sí existe, ¿no? La señal de inversión, ¿no? Tenemos, bueno, anteriormente, ¿no? Esto también en los osciloscopios digitales lo tenían, que se llama el modo alternado y el modo chopeado, alt y chop, ¿no? Cuando nosotros hablamos del modo alternado, ¿no? Pues vamos a ver, este es por ejemplo el que estamos viendo ahorita, es el modo chopeado, chopeado. ¿Qué quiere decir? Que los dos canales, cuando nosotros apreciamos dos señales de los dos canales, pues vamos a querer tratar, o el osciloscopio va a tratar de ver las dos señales simétricamente, ¿ya? Simétricamente, cuando hablamos de chopeado. Y es por eso que vemos ahorita, ¿no? Miren, se va al canal 1, se va al canal 2, canal 1, canal 2, canal 1, canal 2, canal 1, canal 2, ¿no? Y termina la señal. Pero en alterno, primero concluye de trazar el canal 1 y luego recién se va al canal 2 para volver a terminar, ¿no? Y así sucesivamente, se va al canal 1, luego dice, le doy ya terminado de la visualización, me voy al canal 2. ¿No? Pero en el chopeado trata de hacerlo simétricamente, ¿no? Y esto nos sirve mucho, tal vez, quizás para señales de filtros que nosotros queramos ver en nuestra pequeña, bueno, en nuestra EQ, ¿no? En nuestra EQ de nuestros transistores, pues vamos a ver manejar nuestros dos transistores que manejan, ¿no? En el caso, si no me equivoco, en el caso del Suzuki, el MP4004, creo que es, no me acuerdo, me corrigen si no es así, donde nosotros vemos un tipo amplificador operacional, donde este conlleva, ¿no? Transistores, donde manejan, ¿no? A los cuatro inyectores, ¿no? A los cuatro inyectores, ¿no? Entonces, para ver, ¿no? La manipulación de esta, pues es bueno verlo en chopeado,
pese a que ya nuestras interfaces no tienen esto, ¿no? Lastimosamente, pues es algo que no tan trascendental, pero que sí sería muy bueno ver, ¿no? Este tipo de señales para ver simétricamente, porque cuando se manejan, pues hace el alternado simplemente, se trata de verlos, y puede haber una variación de desfase a veces, ¿no? Puede haber una variación de desfase. Ya, tenemos también este modo, ¿no? Bueno, en el modo que se manejaba en los analógicos, en los digitales, algunas interfaces lo tienen, es dependiendo al software que se está utilizando en el Hantek, ¿no? Entonces, nosotros podríamos ver selección solo canal 1 o solo canal 2 o ambos canales. Cuando nosotros damos la opción dual, podemos ver dos canales. Podemos recordarles que estos osciloscopios analógicos y los osciloscopios digitales, pues solo tenían la opción de ver dos canales, ¿no? Ya con las nuevas utilidades de los interfaces, pues se ha ampliado hasta 8 canales, ¿no? En el caso de Hantek, ¿no? Aquí podemos ver la suma de dos canales, ¿no? Podemos ver canal 1, canal 2, ¿no? Y luego hacer la suma de dos canales, ¿no? Esto para ver cómo llegaba la señal, ¿no? A veces nosotros nos encontrábamos con un integrado, ¿no? Con un integrado que es el 7483, donde sumaba las señales y podíamos hacer una comparación, ¿no? De respecto a las dos señales de entrada con respecto a la señal de salida que estaba en ese sumador, ¿no? Tenemos el sistema de, bueno, antes, no, ahora ya, bueno, sí tiene, ¿no? En la parte superior, si nosotros nos vemos en el Hantek de la interfaz, en la parte superior, ¿no? En la parte superior, podemos ver, ¿no? La manipulación de esta señal, inclusive en el H-Scope, ¿no? Que es la que nos brindan nuestros celulares, podemos ver, ¿no? La variación, podemos nosotros manipular a qué sector queremos llegar para ver la señal, ¿no? En el caso de esos osciloscopios analógicos, pues, al recoger con la posición en X, pues llegábamos a perder, ¿no? La señal solamente llegaba a graficar una cierta parte, como podemos ver, ¿no? Miren, aquí se pierde y solamente vemos una cierta parte, ¿no? De cortada la señal. Aquí tenemos el time division, ¿no? Aquí tenemos el que nos dice cuánto de periodo va a tener cada cuadradito en el caso horizontal, ¿no? Es decir, va a tener 20 milisegundos. A ver, ¿dónde están? En este caso está seleccionada, a ver, veremos, esperen, que se seleccione completamente. Ah, me perdí. Ya, creo que estaba en 50 microsegundos, ¿no? Ahí lo selecciona por lo general. Creo que me pasó, esperen un rato. ¿No? Y ahí vamos a ver nuestra señal. Perdón. Ya, ahí, ¿no? Entonces ahí vemos la posición óptima, nos muestra, ¿no? ¿Por qué nos dice óptima? No, porque podemos ver el periodo total de nuestra señal. Es decir, si nuestro nivel de referencia está acá, si nuestro nivel de referencia, vamos a borrar todos los dibujos, vamos a marcarlo de otro color, ¿no? Si nuestro nivel de referencia está acá, ¿no? Nosotros vemos en el punto de inicio acá que está iniciando la señal. Y viene, y viene, y viene, y viene, y viene, y viene. Y llega a este punto y es como un espejo, ¿no? Aquí podemos imaginar que tiene un espejo en donde vuelve a repetirse la misma señal. A esto se le conoce como periodo, a todo esto, desde el punto de inicio al punto de final, donde tal vez es desconocido y luego dice, ah, pero esto ya lo he visto antes, ¿no? El osciloscopio. Y otra vez vuelve a mostrarnos la misma gráfico de señal, ¿no? En este caso se le conoce como opción óptima para nosotros ver, ¿no? Ver la señal. En este caso mide 0,1 microsegundo, ¿no? 0,1 microsegundo. A esta base de centímetros se refiere al tamaño del cuadradito, ¿ya? Lo que nos va a interesar es el microsegundo. En este caso, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 8.2, podemos tomarlo como 8.2 por la multiplicación de 0,1 microsegundo, ¿no? A eso vamos a hacerle. Denme un momento, por favor.
Vamos a usar con nuestra calculadora. Y vamos a ver cuánto es el periodo de esto. 8.2, ¿no? Que estoy tratando de ver que es 8.2. Tal vez otros me dirán, no, es 8.1. ¿No? Estoy contando los cuadraditos, ¿no? Un cuadradito, aquí un cuadradito, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 cuadraditos y aquí un poquito más, ¿no? 8.2, por eso yo estoy poniendo 8.2 por 0.1 milisegundo. Milis es un submúltiplo que es por 10 elevado a la menos 3, si es que tal vez no lo conocían. Y pues nuestro periodo es de 820 microsegundos. Y eso como resultado, ahí vamos a poder poner en una tablita, podemos anotarlo, 820 micro, como una U, segundos. Como esta U, ese es micro. 820 microsegundos es el periodo de esta señal, ¿no? Y eso podemos verlo en nuestros datos técnicos, diferente respecto al oscilograma que nosotros queramos analizar, ¿no? Este valor, ¿no? En un próximo curso vamos a hacer mediciones, vamos a ver tipos de mediciones, ¿no? Pero no está de más enseñarles esta parte para que me entiendan. Y la frecuencia de esta señal, la frecuencia que llega en Hertz, pues es la inversa de esto, es decir, 1 dividido entre esto, ¿no? Entre 820 microsegundos. Y la frecuencia es 1.21 o 1.2 kilohertz. Kilohertz. Y ahí podemos ver nuestra señal, ¿no? Una señal de 1.2 kilohertz y 820 microsegundos en su totalidad, que luego posteriormente a eso se va a repetir. Es decir, ¿qué nos quiere decir? Que cada 820 microsegundos esta señal se está repitiendo, ¿no? Esta señal, 820 microsegundos, ¡pum! ¿Y cuál es la frecuencia de repetición? 1.2 kilohertz. ¿Qué se refiere con esto? La velocidad de repetición que tiene nuestra señal. Ya eso más adelante lo vamos a ver en otro curso, ¿no? Pero no está de más no explicar esta parte, tal vez quizás para aclarar un poco y para darles un poco más de querer, de ansiedad para nuestro siguiente curso. Y como en el anterior habíamos visto, y es igual de esta manera, esta parte, ¿no? Da un un subíndice, podemos decirlo, un subpotenciómetro, que nos permite, ¿no? Amplificar la señal, ¿no? Para verla mejor, pero en los osciloscopios analógicos, pues esta parte nos hacía variar porque podíamos leer la señal erróneamente, ¿no? Erróneamente. Por eso nos dice posición calibrada, nos dice, ¿no? Y la otra posición por 2.5. Pues si nosotros la dejábamos en un cierto punto al centro, no sabíamos por cuánto multiplicar, ¿no? Y entonces ahí ya tenemos un percance, ¿no? En este caso en los osciloscopios analógicos, ¿no? Y en algunos digitales de los primeros que han llegado. Aquí tenemos todos, no sé si han visto en la interfaz, en la parte lateral derecha, ¿no? Donde vemos nuestra interfaz que tiene multiplicaciones, X1, X2, X3, X4. Esos son multiplicaciones, es decir, que si nuestra señal estábamos viéndola así como ahora, así en pequeñito, luego le apretamos el X5, que antes solamente venían X5, X10 o X20, en el caso de los osciloscopios analógicos y digitales también, teníamos que tomar en cuenta la multiplicación de ampliación de señal por 5 veces. ¿Y esto es referente a qué? A la manera horizontal, es decir, en el periodo, a verla, ¿no? Mira, X5. Entonces, ahí podríamos ver nuestra señal, ¿no? El modo XY de gráficas de Lisa Jules, pues nos mostraba una relación. No, en este caso yo voy a parar, ¿no? Voy a pararla acá. Vamos a hacer dos. Ya está. No, aquí podemos ver nuestra señal, ¿no? De un periodo resumida en 10 cuadraditos. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 cuadraditos. Miren, si nos damos cuenta, la señal está empezando acá. Viene. Y posteriormente sube, vuelve a bajar para volver a subir, ¿no? Para volvernos a mostrar este tipo de señal. Y llega acá. Es decir, que esta frecuencia, que nosotros no la conocemos, la vamos a denominar frecuencia de
1 Hz. Esto para darles un poco de curiosidad para nuestro próximo curso. 1 Hz. Y, ¿no? ¿Cuántas veces se está repitiendo nuestra frecuencia del canal 2? De nuestro canal 2. Aquí tenemos 1, 2, 3, 4. ¿No? 4 veces de la repetición, ¿no? Aquí hay 1 hasta acá. Aquí hay 2 hasta acá. Y aquí hay 3 y aquí hay 4. Es decir, si la frecuencia del primer canal es 1, la frecuencia del segundo canal va a ser 4 Hz. 4 Hz. Ya, y esto me quiero ir, ¿no? Con la relación de señales a ver, vamos a ver. De gráficas de Lisa Jules. Ah, perdón, se me fue. Aquí. Ah, ya. A ver. Ahí. ¿No? Ahí vemos la relación 1-4. ¿No? Tal vez no la entendemos ahorita. Pero lo que podemos entender es que tiene 4, mira. 4 Hz. Y la de 1 Hz. Es decir, este tamaño es de 1 y el de 4 va a estar expresado acá. 1, 2, 3, 4. Esas son las relaciones de gráficas de Lisa Jules. Esta es una relación de gráfica 1, 4. Si es que nosotros tuviéramos las relaciones, y siempre se hacen las relaciones respecto a 1, si es que esto tal vez valiera 2 y esto valiera 4, la relación, ¿cuál sería? 2 veces, ¿no? La frecuencia del primer canal respecto a la del segundo son 2 veces, ¿no? Entonces, ¿cómo veríamos nuestra señal? Más o menos como un 8. Como un 8. Así veríamos nuestras señales de gráficas de Lisa Jules. Y hay una tabla de relaciones respecto a estas frecuencias, ¿no? Este modo, pues todos los osciloscopios lo tienen, modo XY. Pues esto más que todo nos sirve inclusive para las curvas, para ver la etapa de dobladores en el caso, por ejemplo, de nuestro alternador cuando queremos ver el diodo, vamos a ver, y nosotros miramos con el osciloscopio en el alternador en modo XY, pues vamos a ver tipo esta señal. Si nosotros agarramos solamente 2 diodos, que en este caso pues tiene 3, 4, en este caso si agarramos 2 diodos, pues vamos a ver la señal así, tipo una L, ¿no? Que va a estar en el osciloscopio, obviamente no se va a quedar quieta. Cuando nosotros seleccionamos XY, pues vemos la señal moviéndose constante, a no ser que nosotros, pues en el caso del vehículo, pues nosotros no podemos variar esa frecuencia. Si nosotros tuviéramos un generador, en el caso de practicar y poder ver esta señal, pues sí vamos a poder manejar la frecuencia hasta que quede estable. Hasta que quede estable. Pero en el caso no, lo vamos a ver constante moviéndose como en tercera dimensión. ¿Ya? Como en tercera dimensión. A eso quería llegar, ¿no? Con estas gráficas de Lisa Jules. ¿No? Y ahí podemos ver tanto, ¿no? De la manera, si es que el canal 1 fuera 4 veces la señal del canal 2, podríamos verla de diferente manera, ¿no? Y ahí podemos ver, ¿no? Las diferentes maneras que existen. Sistema de disparo, tanto conocido como level o trigger, que en el caso del osciloscopio de la interfaz, pues se encuentra con una flechita acá, que si nosotros lo vamos subiendo o bajando, pues vamos a ver estática nuestra señal, que es su manera de disparo de la interfaz Hantek, que si nosotros subimos, pues vamos a ver estático, si nosotros bajamos, lo vamos a ver estático, ¿no? Dependiendo a qué disparo nosotros le vamos a dar a nuestra señal para poder apreciarla mejor, porque si nosotros no le damos ese disparo, pues vamos a ver la señal moviéndose, ¿no? Y tenemos que ver mucho cuidado con esto, con el disparo que nosotros le estemos dando a nuestro osciloscopio, porque va a llegar el caso donde me ha ocurrido a mí, donde hemos medido las IGFs las IGTs de un Toyota Probox, y donde veía mi canal 1 con la señal hacia abajo. Yo decía, mi osciloscopio está mal, se arruinó,
Pero en realidad no, o sea, era el disparo que yo le había dado mal, o sea, le había dado invertido. ¿Y esto qué me ha pasado? Que ha invertido la señal, o sea, que yo cambiaba, no decía, mi canal uno debe estar mal, o tal vez el inyector uno del cilindro uno debe estar mal, del jefe del cilindro uno debe estar mal, y lo cambiaba, y resultaba que del canal 4 me mostraba igual, o sea, es decir, que yo no manipulaba bien mi osciloscopio. No, y estas cosas son, como les digo, viendo estas pequeñas cosas, gateando, es como se aprende y ya uno va a caminar o correr, viendo ya va a poder manipular mejor su instrumento. Si ustedes tal vez no conocen esta parte, pues puede que tengan también la misma dificultad, ¿no? Y van a ver un diodo hacia abajo y otro diodo hacia arriba en la interfaz del Hantek, en la parte superior derecha, donde se muestra esta parte de este diodo, ¿no? Y ese es el disparo que se está dando. No, aquí tenemos nuestro level, ¿no? Es como yo les decía, esa flechita que nosotros vamos subiendo, bajándola. Entonces, si nosotros no la, en el paso por 0 voltios, ¿no? Ahí se dice que nosotros tenemos que parar la señal, ¿no? Para apreciarla mejor. Bueno, en este caso de los osciloscopios analógicos, nosotros podemos darnos un nivel de referencia en el centro para poder ver la señal, ¿no? Pero este es lo que nos permite mantener estática nuestra señal, mantenerla estática. Si no usamos o no sabemos manejar este trigger, pues vamos a verla y vamos a seguir manejando el time y el volt division hasta verla estática. No, señores, hay que manejarla con el level, ¿no? Y hay otras personas que le ponen pause a la señal del Hantek, del interfaz, ¡pam! Pause para poder ver la señal. Está bien, no les digo que no, pero la mejor manera es usando el level, esa flechita que está ahí a un costado de nosotros, en el costado de la pantalla derecha, esa tienen que manejar. Bueno, eso sería por esta sesión. Esto para no hacerlo muy largo, no sé cuánto tiempo habremos estado. Quería hacerlo lo más corto posible, creo que me extendí demasiado. Pues esta era, ¿no?, la parte que quería mostrarles, ¿no? Quería mostrarles, queridos participantes, amantes de la electrónica y apasionados por esta rama hermosa que es la mecánica automotriz. Yo en este tiempo quería todo es electrónico. No, en la siguiente curso pues vamos a ver estos dos, introducción a los instrumentos de medida electrónicos, y esta parte, ¿no?, que es la de respuestas en frecuencia, no, esto ya es un poco más adelante, ¿no? Vamos a ver la parte de introducción a medidas electrónicas y vamos a ver cómo medir, ¿no?, señales con nuestro, no estoy compartiendo pantalla, perdón, compartiré pantalla. Ya, esto es lo que quería mostrarles. ¿Dónde está? Esto vamos a ver a la siguiente, ¿no? Introducción a los instrumentos de medida electrónicos, ¿no? Y vamos a hacer una comparación posterior a eso, pues vamos a ver este otro, ¿dónde está? ¿Dónde está? Creo que está acá. Esto es lo que también quiero dar, mediciones electrónicas básicas. Bueno, ya depende de ustedes. Bueno, vamos a ver los dos cursos, ¿no? Pero más antes vamos a ver instrumentaciones y luego mediciones de electrónicas básicas, donde vamos a ver más que todo cómo se comporta el osciloscopio respecto a esos filtros, a las señales alternas que yo les decía, y cómo medir, ¿no? Cómo medir las fases, ¿no? El desfase, el ángulo de desfase que existe respecto a dos señales. No, en este caso podemos ver ese desfase. No siempre esta señal tiene que ser sonoidal, puede ser en el caso de cómo está existiendo ese desfase en los inyectores, o cómo está mandando la señal de de la ECU, ¿no?, respecto al distribuidor. Podemos verlo de esa manera, ¿no? Todos estos puntos lo vamos a ver en un
en una siguiente charla, y aquí está, tal vez adelantándoles las figuras de Lisa-Jones, ¿no? Los ángulos que podemos ver en estas relaciones de frecuencia de 1,1, 1,2, 1,3, como habíamos visto en el ejemplo 1,4, ¿no? Bueno, sin más que decir, queridos participantes, pues me despido, me despido de, me despido de ustedes, ¿no? Deseándoles siempre lo mejor, el mayor de los éxitos. Esto fue el Auxi Autotrónico.